Buenas tardes nuevamente a todas las personas que nos siguen en estas transmisiones. Les hacemos una cordial invitación para que visiten nuestro canal en YouTube. Visítanos, dale like, suscríbete y déjanos tu comentario. Y sobre todo algo importante que quiero pedirle a las personas que escuchan estos mensajes: compártanlos. Ahorita en este tiempo que estamos viviendo, momentos difíciles y todo, es importante que estos mensajes trasciendan, que lleguen a la mayor parte de gente que sea posible. Compártanlos. Vamos a dar inicio a esta enseñanza del día de hoy, pero vamos a disponer este tiempo y ponernos en presencia del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hoy, una vez más reunidos, Señor, buscando tu presencia, buscando escuchar tu palabra, abriendo nuestros oídos y nuestro corazón, te pedimos, Señor, que a través de tu Santo Espíritu nos permitas abrir el entendimiento y que esta palabra, que es como espada de doble filo, penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones, traiga consuelo, traiga paz y traiga bendición para nuestras vidas. Te alabamos y te bendecimos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén, mis hermanos. Pues estamos aquí, decía yo nuevamente, para hacer llegar este mensaje a todas aquellas personas que nos escuchan. Hoy vamos a iniciar esta enseñanza tomando el texto de la carta a los Efesios en el capítulo 4, versículo 5. Dice la palabra de Dios así. Carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 5. Hay un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vamos a partir de este texto bíblico donde el Señor nos dice, nos quedamos con la parte central de este texto, de este versículo que dice la palabra: hay una sola fe. Estábamos hablando de esta fe a la cual nos exhorta la palabra de Dios. Esta fe que es única. Un solo Señor, una sola fe. Y hablar de esto, mi hermano, es decir, que no existe, o no sé, tal vez en los criterios humanos y la gente pueda hablar de diferentes tipos de fe. Había un sacerdote que en una prédica decía: hermanos, no licúen la fe. ¿A qué se refería este padre cuando decía eso? A que mucha gente quiere hacer de la fe algo propio, algo personal, algo, no sé, cada quien dice yo tengo fe y cada quien la acopla a su modo, a su forma de vida, a su forma de pensar. Cada quien habla de una fe diferente. Cada quien quiere acomodar la fe a como mejor le conviene. Y hoy quiero decirte que la palabra de Dios dice que hay una sola fe, no que es una fe diferente para cada persona. Porque hablar de fe no es hablar de labios para afuera. La fe no es algo que se queda solamente en las palabras, en el pensamiento, incluso ni en el sentimiento. La fe es algo más profundo. Y hoy precisamente que la palabra nos dice de esto, yo quiero decirte algo, mi hermano. Esta fe a la cual se refiere la palabra de Dios, que es la fe verdadera, la fe en Cristo, tiene sus propias características, y hoy precisamente vamos a hablar de las características de esta fe única. Vamos a la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Nada más nos retrocedemos dos versículos y leemos lo que dice la palabra de Dios en esta carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 8. Dice: pues han sido salvados gratuitamente mediante la fe. Es decir, que esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Primer característica de esta fe de la cual yo te estoy hablando. Dice el Señor que somos salvos mediante la fe, pero que esta fe no es algo propio, es un don de Dios. Entonces, esta primera característica que analizamos hoy acerca de esta fe
es que es un regalo de Dios, no es un mérito propio. Por eso te decía yo que no podíamos nosotros tener cada quien su forma de fe, cada quien creer como le conviene o como piensa que es lo correcto. Hay una sola fe, y una de las características principales de esta fe es que es un don de Dios, es un regalo de Dios, un regalo que da el Señor a todos los que se acercan a Él. Por eso, para poder recibir esta fe tenemos que acercarnos a Dios, porque de ahí viene esta fe a la cual se refiere el Señor. La fe es un don de Dios. Nadie puede apropiarse y decir o jactarse de decir: yo tengo mucha fe estando lejos de Dios, mi hermano, porque esa es precisamente esa fe a la que se refería este sacerdote, que licúan la fe, que la hacen a su modo, a sus criterios. No es así. La fe solamente viene, o más bien nos la regala el Señor, porque es un regalo de Dios para todos aquellos que se acercan a Él. Segunda característica de esta fe. Mucha gente cree que al declarar tener fe, ya están viviendo una vida espiritual o cristiana verdaderamente como Dios manda. Porque creemos que al decir tengo fe, estamos llegando al culmen de la vida cristiana. Cuando quiero decirte algo, mi hermano, esta característica es que al abrazar la fe, no es como llegar a la meta o a la finalidad del cristianismo, no. La fe apenas es el principio de una vida espiritual, no es el fin, no es la meta, es el principio. Cuando nosotros empezamos a abrazar la fe, mi hermano, apenas ahí empieza el inicio de una vida espiritual, de modo tal que la fe no es la meta, es el principio, es el arranque de una vida diferente en Cristo Jesús. Tercer característica, dice la palabra de Dios en la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Escucha lo que nos dice el Señor. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Así pues, dice la carta a los Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque todo el que se acerque a Dios debe creer que Él existe, que Él le ayudará, que Él será su fortaleza. Esa es la fe. La fe que necesitamos. Esta característica de la fe, mi hermano, en la vida espiritual es que es necesaria, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Debemos tener fe. Es un requisito fundamental para poder esperar en Dios. Tú te acercas, el Señor te da la fe y tú la abrazas, porque la necesitas, es necesaria, es fundamental. Dice el texto bíblico que esta fe que agrada a Dios, a través de la cual agradamos a Dios, es porque al acercarnos a Dios nosotros declaramos su existencia. Y dice algo importante este texto: y el Señor recompensa a los que lo buscan. Es ahí la importancia de la fe. Es necesaria para nuestras vidas, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Cuarta característica de la fe. Esto es bien importante, mi hermano, y quiero que pongas atención para que no se malentienda. La fe requiere de un acto humano. Aunque estamos hablando de cosas espirituales, mi hermano, quiero decirte que la fe requiere de un acto humano.
Y esto lo vamos a fundamentar en lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 154, en la parte A, la parte de arriba. Escucha lo que dice el Catecismo. No solo es posible creer por la gracia y los auxilios interiores del Espíritu Santo, pero no es menos cierto que creer es un acto auténticamente humano. No es contrario ni a la libertad ni a la inteligencia del hombre depositar la confianza en Dios y adherirse a las verdades por él reveladas. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 154, que dice, que nos está explicando precisamente que no, si bien es cierto que necesitamos la gracia del Espíritu Santo para abrazar la fe, dice el Catecismo, no se niega la necesidad de la libertad y la inteligencia del ser humano, o sea que debe de ser una decisión libre y voluntaria de tu parte. Cuando tú decides acercarte a Dios, Él te da la fe, pero tú estás tomando la decisión libremente, de modo tal que la fe no se puede imponer. La fe no se puede obligar, se necesita la libertad de decisión del ser humano. Y dice sobre todo el Catecismo que también es importante la inteligencia de la persona. Porque cuando nosotros abrazamos la fe, lo estamos haciendo inteligentemente para bien de nuestra vida. Porque conocemos los principios, porque conocemos las promesas, porque conocemos el plan de Dios en nuestras vidas. La inteligencia nos lleva a abrazar entonces esa fe, sabiendo que el beneficio es para nuestra vida, en relación con Dios. Esta característica entonces, mi hermano, es muy importante. Es muy importante y necesaria en la fe. Nadie te puede imponer que creas en Dios, eso es cierto, pero lo que sí te puedo decir es que una persona inteligente busca el bien de su vida. Una persona que utiliza la libertad y la inteligencia sabe elegir lo que es mejor para su vida. Y yo sé que tú eres muy inteligente y ahondarás en esto y sabrás tomar la decisión correcta de abrazar la fe. Quinta característica de la fe. La fe, mi hermano, tiene que ser nutrida y fortalecida. La fe que no se fortalece, que no es alimentada constantemente, se debilita y llega a morir. Tenemos, mi hermano, al abrazar esta fe, que alimentarla, que fortalecerla, que nutrirla. Y conocemos los medios que nos muestra la Iglesia, que nos muestra la misma palabra de Dios para poder fortalecer y alimentar esa fe, que esté sólida. Porque es necesario nutrir y fortalecer esa fe, mi hermano, por estos tiempos que se están viviendo. Porque cuando viene la tempestad, cuando vienen las tribulaciones, los momentos difíciles en la vida, la fe es la que te sostiene firme ante cualquier dificultad. Por eso, mi hermano, a lo largo de la vida y no solamente en estos tiempos, nuestra fe tiene que ser alimentada, tiene que ir aumentando, no disminuyendo. Y he aquí un grave error que cometemos como seres humanos. Que lejos, cuando nosotros abrazamos la fe, en vez de irla fortaleciendo, la vamos abandonando, se va quedando y se va disminuyendo. Por eso, en situaciones difíciles, por muy creyentes, por muy católicos que seamos, mi hermano, en momentos difíciles, en momentos de prueba, nos desesperamos y no sabemos qué hacer, porque nuestra fe se ha debilitado. Y esta fe entonces tiene que ser fortalecida, es una característica propia de la fe, es un don de Dios que Él te regala cuando te acercas a Él, pero que te invita a mantenerla fuerte, a nutrirla, a llenarla. Tenemos entonces que buscar la manera de fortalecer la fe. ¿Y cómo podemos alimentar esta fe o hacerla que se fortalezca? Ora, medita la palabra de Dios, acércate a la iglesia, acércate a los sacramentos, ve a la Eucaristía.
Acércate a Dios, porque es a través de la palabra como nace la fe. Dice la palabra de Dios que la fe nace de la escucha de la palabra. Cuando nosotros nos acercamos, el Señor nos la regala. Ahí es donde nosotros recibimos este don de Dios, este regalo de Dios, cuando la escuchamos. Y de la misma manera que nace, crece y se fortalece. Así es que tú y yo tenemos, mi hermano, que alimentar esa fe, que nutrirla cada día. Sexta característica de esta fe. Esta fe, mi hermano, tiene que despertar en nosotros un deseo de cambiar. Tenemos aquí a través de la fe, es más, quiero decirte algo, mi hermano. Muchas veces nosotros cuando nos queremos acercar a Dios y se nos invita a un cambio, pensamos que se nos está obligando a ser diferentes, a soltar cosas que queremos, a no sé, de dejar las cosas que a lo mejor dicen no son gratas a Dios, pero no es algo obligado. Cuando nosotros abrazamos la fe, la misma fe provoca un deseo de cambiar en nuestros corazones. Es a través de la fe, es a través de la esperanza, es a través de la confianza en Dios, cómo uno mismo se va desprendiendo a lo largo en el camino. Cuando vamos dando pasos de fe, nos vamos desprendiendo de las cosas que no son gratas a Dios. No es como una condición para acercarte a Dios tienes que dejar de hacer esto, dejar de hacer lo otro, tienes que cambiar, tienes que ser diferente. No es una condición. Es que la misma fe despierta en nosotros el deseo de ser diferentes. Por eso es importante abrazar la fe. Por eso es importante darnos la oportunidad de acercarnos a Dios para recibir este regalo de su parte. Y por último, última característica de esta fe, la fe nos lleva a la obediencia. Esta fe que es creer y confiar, esta fe que es esperar incluso en Dios, nos lleva a obedecer, porque tú crees y confías en aquel que te está dando una promesa. Y cuando tú crees y confías, esperas, y todo el que espera recibe. Y esto nos lleva a ser obedientes a Dios, sabiendo que todo lo que viene de Dios es para bien de nosotros, para bien de nuestra vida. Cuando el Señor a través de la palabra nos pide calma, yo estoy contigo, no te abandono, y aunque una madre abandonara a su hijo de pecho, yo no te abandonaré jamás. Son promesas del Señor, y esta misma fe que abrazamos y que nos hace creer, que nos hace confiar y esperar, es la misma fe que nos conduce a la obediencia y a tratar y a buscar más bien ser pacientes y esperar en Dios, porque sabemos que Él cumple lo que promete. Estas características de la fe, mi hermano, de las cuales te hablo yo a través de este mensaje, tenemos que vivirlas cada día de nuestra vida. Yo no dudo que la gente tenga deseos de tener fe y que diga de palabra, yo tengo fe. Claro, es un pensar, tal vez un sentir, pero cuando hablamos de esta fe a la cual el Señor nos llama, mi hermano, hablamos de una fe que debe de cubrir ciertas características. Y hoy hemos hablado precisamente de algunas características de esa fe que es grata a los ojos de Dios. Dios nos ama. Dios está con nosotros. Dios nos ayuda y nos sostiene con su diestra poderosa. Pero tú y yo tenemos la responsabilidad, la libertad y la inteligencia para abrazar la fe en nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la gloria y el honor, ahora y siempre y por todos los siglos de los siglos. Amén.